Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes. Vamos a estar aquí conversando con Alfredo César Aguirre, diputado y es del Partido Conservador. Muchas gracias por estar aquí, además con una trayectoria grande aquí dentro de la política de Nicaragua. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y antes de iniciar, que ustedes como Partido Conservador, en especial usted que estuvo en Nodesapua, que fue parte del gobierno primeramente del Frente, después de doña Violeta, etcétera, quisiéramos saber, está proponiendo la unidad, como fue la Unión Nacional Opositora, que llegó al poder a Violeta Barrios de Chamorro. Yo, para el que fui ministro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional del Frente, nunca he sido. La Junta de Gobierno, cuando estaba doña Violeta, estaba el ingeniero Alfonso Robelo. Fue presidente del Banco Central. Exactamente, cuando el periodo de la Junta, y luego renuncié en el 82. El gobierno propiamente del Frente entró en enero del 85. Pero sí, efectivamente, el Partido Conservador considera que ya estamos en la tercera etapa después de la rebelión, porque hubo una primera etapa de agosto del 2018 a enero del 2019, que fue una etapa donde Daniel Ortega y la gente del Frente Sandinista dijeron que iban a componer y a normalizar el país ellos solos, ¿se acuerdan? Y que con las pymes iba la economía a salir adelante. Sí. No se logró ninguna de las dos cosas, ni se normalizó ni salió, porque no es fácil, pues en la circunstancia tan profunda de crisis en que estamos. Y al final de esa primera etapa, que terminó en enero del 19, pues tuvieron que aceptar que fracasaron. Hay una segunda etapa que acaba de concluir, que se abrió en febrero del 19 y terminó en junio, hace unos días, que es la etapa de la reanudación del diálogo en su segundo intento. Eso comenzó, hay que acordarse, con una reunión privada de los banqueros principales del país, con Daniel Ortega, en presencia del cardenal Brenes y del nuncio, Monseñor Sommertag. Y eso dio paso a que nombraron las delegaciones y se sentaran en el INCAE, y ese periodo, digamos, culminó ahora en junio, con la salida de casi todos los presos políticos, aunque todavía hay como 100 que están en las cárceles. Y el gobierno pretendía que a cambio de sacar a los principales presos, les levantaran las sanciones, e incluso lo dijeron públicamente, ¿verdad? Pretendieron que se firmara un documento ahí en el diálogo, y no lo lograron. Entonces las sanciones no solo continúan, sino que se profundizaron con 4 funcionarios más. Entonces también fracasó pues el gobierno. Y ahora estamos en julio, en lo que llamamos nosotros la tercera etapa post-rebelión. Esto se caracteriza fundamentalmente porque el tema central de esta tercera etapa son las reformas electorales. Hay todavía cosas pendientes en el diálogo con la alianza relativos a libertad y a justicia. Hay cosas pendientes, algunas de cumplimiento y otras de negociar todavía. Pero el grueso que va a dominar esta tercera etapa son las reformas electorales. Y eso explica por qué la OEA y la mayoría de los países importantes que conforman el grupo de trabajo para Nicaragua decidieron posponer la suspensión de Nicaragua por 75 días para darle un chance a que se haga realidad las reformas electorales. Si no se hace, si no se avanza, a mediados de septiembre van a suspender al país. Pero si se avanza, se previene pues una suspensión. Y entonces, si ya estamos hablando de lo electoral, hay que hablar de la unidad de la oposición, porque antes era prematuro. Pero si estamos hablando de lo electoral, también en la Alianza Cívica deben estar otros actores. Sí, nosotros hemos reivindicado, el Partido Conservador, de que en el tema electoral los partidos somos los actores principales, sin excluir a la Alianza, y lo logramos, porque cuando vino Cristóbal Fernández, el jefe de los expertos electorales de la OEA, en abril, le planteó a las dos partes, al gobierno y a la alianza, que habría un calendario de aproximadamente 6 meses para llevar a cabo toda la limpieza electoral del sistema. No se refiere solo digamos, a los acuerdos políticos de cambios en la ley, sino cambios de sistemas hasta informáticos, ¿verdad? Que van a cambiar en el Consejo Supremo Electoral si se llevan a cabo. Y también les planteó de que
las consultas y las negociaciones electorales no serían con la alianza únicamente, sino también con los partidos políticos e incluso movimientos, Claro. ¿verdad? Así que eso ya está acordado en el diálogo, por eso nosotros estamos satisfechos. Lo que hay que hacer es echarlo a andar, el proceso. Y como el diálogo ahorita está suspendido, no se echa a andar. Pero regresando que el tema electoral nos lleva a qué va a hacer la oposición. Mucha gente pregunta, ¿y cómo van? Supongamos que se hacen las reformas y supongamos que se adelantan las elecciones. ¿Y cómo va a hacer la oposición, que está totalmente fragmentada, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros hemos recordado que hace 30 años casualmente, después de 7 años de exilio, regresamos al país, un grupo de 20 miembros de la resistencia nicaragüense. Yo era en ese tiempo director de la resistencia. Habíamos participado el año anterior en la negociación y firma del acuerdo de paz de Zapoá, que suspendió la guerra en Nicaragua para siempre. Y nos venimos y nos incorporaron al Consejo Político de la UNO, que era la máxima autoridad. Y entonces conozco de primera mano todo lo que ocurrió en esos 3 meses, de junio a septiembre, en donde se llevó a cabo todo. Y los 3 pasos exitosos. Entonces yo recordaba que la Unión Nacional Opositora, en primer lugar, es la única alianza o unidad opositora que ha tenido éxito en nuestra historia, María Elsa. Porque una cosa es estar gobernando y hacer una alianza para continuar gobernando. Eso se ha dado muchas veces. Pero lo difícil, lo sabemos, es cuando estás en la oposición y derrotar al que está gobernando, sobre todo si es de una manera autoritaria o dictatorial. Eso había fracasado durante todo el periodo, digamos, de Zelaya, comienzo del siglo XX, todo el periodo de los Somoza, fracasaron varios intentos, y finalmente la Unión Nacional Opositora de 1990 tuvo éxito. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, pues. ¿Por qué tuvo éxito y qué vale la pena volver a recordar ahora, 30 años después? Cuando hay algo que funciona, no hay que cambiarlo, dicen, sino que hay que continuar con esa fórmula. Y la UNO tuvo éxito porque hizo 3 pasos que son sencillos, pero muy eficaces. El primer paso era acordar un programa de gobierno entre todos los que estaban en ese entonces unidos, que eran 14 partidos, ahora creo que serían menos la cantidad de sectores representados. En el programa de gobierno tiene que planteársele al pueblo de Nicaragua públicamente qué vamos a hacer una vez que tengamos el poder. La gente tiene derecho a saber, Claro. ¿verdad? Y hay temas muy serios, muy profundos, que hay que abordar y decidir para el futuro. El segundo paso, una vez que el programa de gobierno es conocido, es seleccionar candidatos. Y se hacen elecciones primarias internas. En cada partido. Entre todos. Poca gente sabe de que doña Violeta de Chamorro no fue puesta de dedo. Doña Violeta compitió en una elección primaria entre los 14 partidos, voto secreto, y ella ganó a don Enrique Bolaño y a don Virgilio Godoy, por eso fue la candidata a presidenta. Y como Virgilio Godoy fue el segundo, fue su fórmula. Aceptó ir en fórmula con ella. Quedaron empatados don Enrique y don Virgilio en segundo lugar. O sea que doña Violeta habló con ambos la posibilidad. Y ella seleccionó quién iba. Y finalmente se decidió por don Virgilio. Y el tercer paso, una vez que ya tenés candidato, es que el candidato seleccionado escoge la casilla donde vamos a ir todos. Son 3 pasos sencillos de lógica que funcionaron muy bien, porque se hizo con transparencia y sin excluir, ¿verdad? Con mucha inclusión. Eso creo yo es la fórmula del éxito. Y francamente el Partido Conservador oficialmente plantea a la sociedad nicaragüense, al país, que está dispuesto a ir en unidad similar a la UNO del 90, llevando adelante los 3 pasos. Y si se siguen estos 3 pasos, pongamos que todos los partidos aceptan, ¿cuál es la fórmula que usted cree que debería de llevar en estas circunstancias? No, yo no me Una atrevo fórmula a decir eso ganadora. porque lo vamos a seleccionar por voto secreto dentro de los que estemos allí. Obviamente tiene que ir joven, tiene Lógico. que ir una mujer. Lógico. Hay características, pues, ¿verdad? Yo creo que hay que combinar representación de la juventud, que son los principales héroes de esta rebelión que ha conmovido al país cívicamente,
Ya la equidad con el género femenino es total. No puede haber una fórmula de presidente y vicepresidente, creo yo, en los tiempos actuales si no va una mujer, ¿verdad? O de presidente o de vice. Y creo que también hay que estar con los retos y los desafíos son muy fuertes. Y los que tenemos experiencia sabemos de que no se gobierna solo con buenas intenciones. Entonces hay que meter un poco de experiencia también, ¿verdad? En esa fórmula. En el partido nosotros combinamos. Tenemos 2/3 partes de nuestras estructuras son jóvenes de 21 a 39 años, mitad mujeres. Pero hay una 1/3 parte de conservadores con experiencia. Y esa combinación ha resultado muy exitosa para nosotros. Creemos de que puede aplicarse para un futuro gobierno para poder equilibrar la representatividad con la capacidad de sacar de este hoyo al país, que no es fácil. No es solo de decir aquí estoy, quiero democracia, es mucho más complicado que eso. Tiene que ser una fórmula de unidad, Sí, realmente. sí. Además que el que no quede... Pero que además una fórmula de unidad que va a gobernar para los nicaragüenses Así y para es. Nicaragua, porque va a gobernar también para ese otro sector que es el sandinismo y que no se puede obviar en este país, porque es un sector fuerte. Hay gente Eso muy lo radical decían que los quiere eurodiputados. Sí, Si no se toma en cuenta de que este país está dividido, que hay fuerza y que esta es una fuerza y que esta también, si no, no va a resultar nada. sí. Mira el criterio nuestro. Hay gente bastante radical que dice se acabó el sandinismo, hay que excluirlo. Eso no nos toca a nosotros decidirlo. Sí, Eso le toca al pueblo de Nicaragua en una elección libre decidirla. El pueblo de Nicaragua, para eso queremos elecciones libres, justas y transparentes. Pero por eso le decía, de que supóngase que gana una unidad, ¿verdad?, de la oposición, que tiene que gobernar a Nicaragua, porque aquí no queremos otro montón que va exiliado. Entonces, No. Es para no acabar en Nicaragua. No, es que aquí en primer lugar tiene hay que que ser... aprender tolerancia y Claro, convivencia. Claro, es que la democracia es tolerancia y convivencia. Así es. E inclusión, no exclusión. Claro. Todo eso es la democracia. Entonces va a elegir un gobierno democrático que tiene que gobernar para todo el país con reglas muy claras y transparentes. Pero me refiero a que es el pueblo de Nicaragua el que le va a asignar el peso a cada quien. El pueblo de Nicaragua decidirá si el sandinismo ahora pesa 5% o 30% o 20%. Eso lo decidirá libremente el pueblo. Sí. Nosotros no podemos estar adjudicándole a ningún sector. Sí, yo me refería a esto porque supóngase que decía, ganó una fórmula de la unidad de la oposición. Y bien después en los ministerios, en los centros de trabajo, en los barrios, la lucha terrible de esta política es para que nunca desarrolle Nicaragua, porque vamos a vivir peleándonos como desde antes de la colonia entre tribus y tribus. Un gobierno democrático, moderno, en primer lugar, no puede andar desalojando al servidor público en los ministerios, salvo que no esté haciendo nada, ¿verdad? Así salvo que esté simplemente cobrando un cheque. Sí. Pero el que está trabajando correctamente, ni siquiera se le debe preguntar a qué partido pertenece o con qué partido simpatiza. Simplemente es un servidor público que ahí está y debe ser mantenido en su cargo y no estar desalojando para traer gente del nuevo partido. Eso no funciona. Y como en otros países, que por ejemplo la gente que sirve en el servicio exterior es de carrera. Y no es que cada partido lo va a estar quitando y poniendo conforme el gobierno que está. Los gobiernos más desarrollados y que existen como el de Estados Unidos o Canadá, el de Inglaterra, el de Alemania, el de Japón, por decir algunos, ¿no? Tienen una característica interesante, cómo funcionan. Que el nuevo gobernante, que representa a un partido político, nombra a los primeros 2 niveles, ministro, viceministro o director general, sí, que son, digamos, lo que ellos llaman niveles políticos, de decisión política. Porque, bueno, hay una agenda que se le presentó al pueblo, el pueblo mayoritariamente lo apoyó y hay que cumplirle. Entonces, en los primeros 2 niveles los nombra el nuevo gobierno, pero todo el resto son profesionales que quedan ahí trabajando. Y en el servicio exterior se reservan normalmente tal vez la 4ª parte, son nombramientos políticos. O sea que si hay, por ejemplo, 100 embajadores, 75 son de carrera, igual, que están ahí independientes del gobierno que esté de turno. Y hay una parte, una 4ª parte que el nuevo gobierno, el nuevo presidente nombra, sobre todo en aquellos países donde hay más interés de profundizar la relación política, ¿verdad?
Así que ese equilibrio les ha funcionado bien. Nosotros debemos aprender, los nicaragüenses, cómo funcionan los países exitosos, ¿verdad?, para gobernar correctamente. Sí, porque ya es tiempo que Nicaragua salga adelante, desarrolle este país, Sí. y estas contiendas políticas nos han llevado a un atraso increíble. ¿Cuál es su lectura sobre el discurso del comandante y lo que sucedió este sábado en el repliegue? Muy débil todo lo que vi. Yo no solo vi pues lo de la tele, estuve en mi vehículo recorriendo, porque es cierto que habían una cantidad de policías y había cierta aglomeración en las rotondas y tal, de tráfico, porque no dejaban pasar, pero como no había tanta gente ni tantos vehículos, yo pude recorrer todo el tramo, casi hasta Masaya y de vuelta, y pude ver que realmente es muy endeble el respaldo, tanto de gente como de en general lo que había, ¿no? Y lo confirmé una vez que estaba de regreso en mi casa y vi el discurso en cadena. Bueno, yo no sé si decirle discurso a 7 minutos, ¿verdad? Esas son unas palabras, pues, de saludo que le dio a su gente, ¿no? No dijo ninguna cosa de sustancia, absolutamente nada. Y me llamó muchísimo la atención lo corto, pues, porque eso no es lo usual. Siempre se habla mucho más. 7 minutos, como que quería salir en carrera ahí de una placita muy chiquita que había, ¿verdad? De manera tal de que lo que yo logré apreciar es mucha debilidad política alrededor del repliegue. ¿Qué expectativa tienen ustedes que pueda decir su discurso el 19 de julio? Bueno, hay 19 de julio que ha hecho anuncios importantes y hay otros que no, si lo vemos para atrás. Pero en estas circunstancias políticas de Nicaragua. Es difícil estar previendo si lo va a decir algo de lo que va a hacer adelante o simplemente va a decirle a su gente de que todo está bien. ¿Y qué le recomendaría a usted? Si no, que pongan los pies en la tierra. Yo siempre la recomendación a los gobernantes es que sean sensatos, porque están gobernando un país que está al borde del colapso. Esa es la realidad. Es decir, aquí sí hablamos todos los días de que hay crisis económica, pero es que la crisis económica está llegando a unos niveles impresionantes. Si nosotros llegamos a fin de este año, María Elsa, es decir, este segundo semestre, y seguimos en esta historia, sin encontrarle la salida verdadera, que son las elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes, vamos a ver transformaciones muy serias ya de la estructura económica de aquí a diciembre, muy serias, que van a echar para atrás muchísimos años, no solo los que lleva este gobierno de Ortega, sino los anteriores 16 años también. Vamos a retroceder muchísimo en las libertades económicas, ¿verdad? A partir de hoy comienzan a circular billetes nuevos 500 y 1.000 Córdoba. ¿Es esta una medida económica? ¿Tiene algo que ver con la situación del país? No, no creo. Esto simplemente el Banco Central tiene que ir reponiendo los billetes que se desgastan, ¿verdad? Y se ponen ya, se rompen con facilidad. Y como les ha dado buen resultado estos billetes que llevan plástico, porque aguantan más en las manos que los que no llevan. Casualmente los de 500 y 1000, ahora los nuevos entiendo yo que traen plástico como los de 200. Pues. Es que se especulaba de que podían venir medidas fuertes. Eso es parte de la gran incertidumbre, ¿verdad?, que hay en el país, pero yo fui presidente del Banco Central cuando la Junta de Gobierno y conozco todo eso. Y no, para nada, no tiene que ver con eso. Yo me refiero a que la crisis se está profundizando tal de que muy pronto puede perderse la libertad económica que tenemos en el país y que le hemos tenido por más de 30 años, ¿verdad? Recordémonos que cuando entró el gobierno de la Unión Nacional Opositora, había control total económico y la moneda estaba por los suelos, ¿verdad? Y eso fue producto de, la gente no recuerda, de que hubo no solo sanciones norteamericanas, hubo un embargo económico, o sea, no se podía ni exportar a Estados Unidos ni importar de Estados Unidos, cosa que ahora no hay. Ahora está abierto la parte comercial todavía. Ojo, es decir, el mensaje ha sido bien claro, el último mensaje del embajador Sullivan lo repitió y dijo, el régimen de sanciones se va a continuar implementando y expandiendo. Sí. ¿Verdad? Fue muy claro. Hablan de instituciones, no solo de personas, sino que también de instituciones y organismos. Y entidades. Entidades. Esas fueron las palabras usadas. Entidades. Sí. Entonces, es una especie de porfiado, ¿no? No, yo aguanto. No va a aguantar.
porque la realidad, lo he dicho muchas veces, es que nuestra economía depende de los Estados Unidos enormemente. Entonces, ¿cómo vas a aguantar? Si hay una determinación política en Washington, como yo lo he constatado personalmente, la más reciente a mediados de mayo en la Casa Blanca, estuve reunido con el encargado de América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, el segundo de John Bolton, pues para América Latina, don Mauricio Claver Carone, un cubano americano. Y me ratificó clarísimo, pues hay una decisión política en Washington que las sanciones no se levantan hasta que hayan elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes, que produzcan un nuevo gobierno legítimo que refleje lo que el pueblo de Nicaragua quiere en libertad. Hasta entonces veremos el sol claro. Entonces, estarse resistiendo, lo único que hace es profundizar más la caída económica. Eso no nos va a salvar. Al presidente Trump le falta año y medio de su primer periodo, para aquellos que especulan si se va a reelegir o no. Sí. Bueno, ingeniero Alfredo César, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy importante, pues, sus declaraciones.